Y nos metemos en estas imágenes. Y yo creo que vos las reconoces. Reconoces a este joven enfermero neuquino que sufrió violencia y un linchamiento. Este enfermero se llama Daniel Porro. Y durante la cuarentena del año 2020, por ser positivo de COVID, sufrió un linchamiento. Esto fue un punto de inflexión en su vida y también en la de todos nosotros que veíamos lo que ocurría. Exactamente, recordemos que en julio de 2020 fue diagnosticado COVID positivo, este enfermero por entonces que se desempeñaba en helados y paulatinamente fue recibiendo diferentes hechos de violencia por parte incluso de sus vecinos que llegaron desde agredirlo hasta robarle sus pertenencias. Exactamente. No solamente le robaron el auto, sino que le incendiaron la casa. Exacto. Luego de que él ya se había recuperado de COVID. Recordemos que él da positivo, se va a hacer el tratamiento del aislamiento a su casa. Los vecinos continuaban estigmatizándolo, decide hacerlo en la casa de la madre y finalmente lo hace en unas cabañas en Plotier. Cuando vuelve ya recuperado de COVID, los vecinos vuelven a increparlo, él sale al encuentro y en ese momento se produce el linchamiento de los vecinos. El odio mal canalizado, parte de lo que nos sucede como seres humanos ante la respuesta del miedo, y esto es parte de lo que vamos a estar hablando con el licenciado en psicología, el señor Fabio Lacoya, quien tenemos el gusto de tener aquí en Mejor Temprano. Fabio, te agradecemos esta comunicación, como siempre, aquí en Canal 10. ¿Qué tal, Romina? Buen día. Buen día Buen para día. todos desde Buenos Aires. Desde Con Buenos frío Aires, también. estás desde Buenos Aires, gracias por este tiempo. Fabio, hablarte acerca de este tema. Estábamos hablando de lo que le ocurrió al enfermero, pero también podríamos separarlo y hablar de lo que nos ocurre como seres humanos. ¿Cómo canalizamos esto? ¿Qué hace que se desenlace o de alguna manera se despierte tanta ira y tanta bronca? Y yo llamo, ahora estamos como en la segunda temporada, ¿no? de La Peste. Pero en la primera temporada fue una época terrible, ¿no? Porque fue una época de desconcierto, fue una época donde el futuro estaba clausurado. Al principio no entendimos nada de lo que estaba pasando. Y mucho miedo, y el miedo muchas veces genera violencia, otras repliegue. Cuando uno tiene miedo a veces se mete para adentro y otras veces saca para afuera con la ira, con la violencia, encuentra un modo de manifestar el miedo. En este caso, un hecho lamentable que haya tenido este desenlace, por supuesto, y porque también es muy difícil reponerse a esa injusticia, digamos, ¿no? Cuando hablamos de los vecinos, estamos hablando no de un conjunto de personas, de un grupo de personas, sino estamos hablando de una masa, de algo impersonal, ¿viste? Como que a veces es la cosa de manada, como si fuera la patota, donde uno deja de pensar y se deja llevar por un impulso. Claro, eran tiempos donde todavía no habíamos entendido de qué se trataba todo esto, y uno creía que en este caso, maltratando y golpeando a una persona podía destruir al virus. Y afortunadamente ese periodo, que fueron 2 o 3 meses, acá pasó también en muchas trabajadores esenciales que vivían en un edificio, le ponían carteles que no vuelva, o hubo casos no tan extremos, pero de decir quédate a dormir en el hospital, esas cosas. ¿Cómo Afortunadamente, ¿Cómo se sí. recupera esa persona del rechazo social? Porque en el caso, por ejemplo, de este enfermero, el padre lo dijo, él falleció ahora lamentablemente el 8 de julio, pero el padre lo decía, él nunca se recuperó del rechazo social. Y no porque, primero que es una situación absolutamente traumática, inesperada, donde vos estás trabajando para cuidar gente y de pronto pareciera ser que dejás de ser un sujeto y te tratan como un objeto, y es muy difícil de superar.
Después, por otro lado, lo que se llama el estrés postraumático, digo, porque lamentablemente el enfermero tuvo que cargar no solo con haber pasado el COVID, por haber sufrido la violencia, sino después cómo haber procesado eso. Y ese proceso a veces es muy lento, muy doloroso, y a veces no se supera. Y es el cuerpo, en este caso, el que dijo basta, porque esa escena, porque fueron dos, ¿no? Porque fue el hinchamiento primero y después el tema de incendiarle la casa, de quemarle el auto, robarle el auto. Es como que está permanentemente en tu cabeza, se vuelve todo el tiempo en tu cabeza. Entonces es muy difícil de elaborar. Con una buena contención psicológica, o sea, no es tan fácil de abordar y no es tan fácil de elaborar. Y a veces aún elaborándolo racionalmente, el cuerpo dice basta, como fue en este Bien, caso. eso es clave. La verdad que esas palabras redondean un poco todo lo que queríamos conversar en el día de hoy. Fabio, te agradecemos tu tiempo, el hecho de que estés allá en Buenos Aires y nos hayas atendido. Escritor, además, músico, le agradecemos un montón esta participación aquí en Mejor Temprano. A disposición como siempre, que tengan un muy buen día. Muy amable.